Segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 1, cuarta parte. Este estudio lo titulé Retén las sanas palabras. Vamos a ver específicamente a qué se refirió el apóstol Pablo con esta expresión. Y como ustedes saben, pues vamos a leer en contexto desde el versículo 1. Si me ayudas, por favor, a leer desde el versículo 1. Ahí al versículo 12, que es a donde nos quedamos en el estudio anterior, de 2 de Timoteo, capítulo 1. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a tomar contexto ya para terminar. Hoy terminamos con este capítulo 1. Pablo, apóstol de Yeshua, el Mesías, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en el Mesías Yeshua. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es. Y dice el verso 13 de este primer capítulo de la segunda carta a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo ha estado hablando en todo momento de la enseñanza, la gran relevancia que tiene la sana doctrina, la enseñanza, y que tendríamos nosotros la responsabilidad de identificar efectivamente estas sanas palabras. Y dice Pablo que de mí oíste. Obviamente Timoteo, discípulo de Pablo, pues por supuesto que le está confirmando, le está recordando todo lo que él le enseñó. La instrucción del apóstol Pablo que le dio a Timoteo fue hacer un ejemplo conforme a las palabras, a las sanas palabras. Y lo interesante es que Pablo usó la palabra sanas que para referirse precisamente a la doctrina que había recibido el apóstol Timoteo de parte de Pablo. Y en el contexto de las palabras a las que se refiere el apóstol Pablo se traduce, esta palabra en el griego es la palabra hugiaino, ¿sí? Y en el contexto de toda esta expresión que está haciendo Pablo, se traduce como fiel en doctrina. Es decir, al decirle sanas palabras, no está hablándole de sus palabras a título personal. Recordemos que Pablo, el ministerio, el propósito de Pablo, su llamado fue a llevar el nombre de nuestro Señor, el Mesías. ¿Qué significa esto? Llevar su doctrina, llevar su autoridad.
su nombre, su autoridad, su doctrina, su enseñanza. Y en ese sentido no eran las palabras de Pablo que dice de mí oíste, por sí, porque él fue el que le transmitió esta doctrina, esta enseñanza. Así es de que nosotros debemos tener igualmente, retener estas sanas palabras que leemos del apóstol Pablo, porque efectivamente eso va a fortalecer nuestra fe. Porque sus sanas palabras que provienen de revelación divina y no de un conocimiento común de hombre, de eso debemos tenerlo claro. Y siempre que leamos las cartas de Pablo, yo te aconsejo que consideres esto. No la leas como pudieras tú leer cualquier otro comentario de cualquier otro predicador, rabino, quien tú quieras llamar, como tú quieras llamarle. Es diferente. Las palabras del apóstol Pablo provienen, como él mismo lo reiteró en muchas ocasiones, provienen de revelación. De revelación, es más, él mismo dijo que Dios le dio un aguijón, le permitió tener un aguijón a Pablo para que no se sobreexaltara en sobremanera, no se exaltara en sobremanera. ¿A qué se refirió? Por su condición humana eso era muy factible y él lo sabía que en cualquier momento, quizás sin darse cuenta, él pudiera en un momento dado exaltarse a sí mismo en su propia, en la enseñanza que él estaría compartiendo, pero olvidándose de que no había sido finalmente un conocimiento adquirido por su propia capacidad, sino recibido de parte del Espíritu de Dios por revelación divina. Y que obviamente no es un conocimiento común de hombre o de lo que se conoce hoy en día, ¿no? Como muchos de ustedes lo saben, muy famoso este, este boom que se hizo desde hace muchos años en el cristianismo acerca de los sabios de Israel. Un conocimiento que lamentablemente no reconoce la capacidad, solamente reconoce la capacidad intelectual de los hombres, de las personas, de su propia sabiduría y le resta o se olvidan incluso de reconocer el conocimiento sano, las sanas palabras que provienen de la palabra, propiamente de la palabra de Dios de forma fiel. Y es justo eso, si ustedes lo pueden confirmar, eso ha sido desde hace muchos siglos, ha ocurrido así. A través de los profetas, Dios hizo un reclamo fuerte, contundente a su pueblo por esta actitud precisamente de no escuchar las sanas palabras, de no seguir el camino que refirieron las sanas palabras de Moisés y los profetas, sino que el pueblo siempre quiso hacerse de sus propias palabras, escucharse a sí mismos. Justo la esencia de la idolatría. Y continúa ahí el verso 13, dice, en la fe y amor que es en el Mesías Yeshua. Y estas palabras de Pablo a las que se refiere como las palabras sanas que debemos retener, él las está vinculando con la fe y el amor que es en el Mesías Yeshua. Es decir, que Pablo en este pasaje nos habla de la responsabilidad que nos implica a los creyentes mantener la fidelidad al pacto que hemos hecho con Dios desde el momento en que recibimos el Evangelio. Tú, cuando recibiste el Evangelio, tomaste una decisión y dijiste, sí creo y quiero seguir este camino del Mesías. En ese momento tú haces un pacto. Bueno, si es que has sido fiel a este pacto, tienes el compromiso, la gran responsabilidad de seguir las sanas palabras. Y en ese sentido, Pablo está vinculando estas sanas palabras con el amor del Señor, el amor en el Mesías. ¿Por qué te lo digo? Bueno, por esto. Te voy a explicar por qué lo vincula Pablo.
Porque es interesante que pocas personas ven la relación directa que tienen las palabras, las sanas palabras, de las que habla el apóstol Pablo, con los mandamientos de Dios. Porque en realidad de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Una vez más, si tú lees las escrituras, los pasajes, las cartas, simplemente sin meditar, sin detenerte a qué se está refiriendo realmente el apóstol Pablo, pues te vas a perder una riqueza inmensa. Aquí Pablo, al hablar de las sanas palabras, está refiriéndose a los mandamientos, literalmente, a los mandamientos de Dios. Y en realidad, de esto es de lo que le está hablando a Timoteo, la fe y el amor que nos vincula con el amor, con el Mesías, en el amor de Yeshua, pues tiene que ver todo con la observancia de los mandamientos. La Torá es la manifestación de amor de Dios para el hombre. Es decir, es una manifestación, la manifestación de la voluntad de Dios tiene que ver con su amor. ¿Por qué? Porque de esta manera nos permite relacionarnos de forma correcta, poniendo en práctica uno de los mandamientos más importantes de toda la Torá, el amor al prójimo. Y el amor al prójimo lo manifestamos, por supuesto, en la misma medida en que nosotros amamos a Dios. Decimos amar a Dios. Y en lo que tenemos que tener coherencia. Cuando no hacemos esto, cuando no amamos a nuestro prójimo conforme... Y hablamos de un amor bíblico, por supuesto, no un amor sentimental, pasional, etcétera, no, sino que ya entendiste el amor de Dios, que tiene que ver con el carácter de Dios. Hablando de la justicia y la misericordia, un equilibrio perfecto, que si logramos entenderlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas, por supuesto que vamos a poder manifestar el correcto amor al prójimo y de esta manera estaremos manifestando el verdadero amor que decimos tener para con Dios. En muchas ocasiones hemos comprobado que el apóstol Pablo en su enseñanza siempre habló de la Torá. Yo creo que si tú me has acompañado en los estudios de las cartas del apóstol Pablo, has comprobado conmigo que reiteradamente todo el tiempo nos está remitiendo a la Torá y a los profetas, el apóstol Pablo, en toda su enseñanza. De manera que no debemos olvidar este principio de doctrina que Pablo siempre tuvo en su enseñanza para no cometer el error de llegar a considerar, como algunos, que Pablo se equivocó en algunos conceptos, en algunos aspectos de su enseñanza. De hecho, otra forma de traducir la palabra sanas que vemos aquí en este pasaje que usó Pablo, en el griego, que es la misma palabra, hugiaino, también se puede traducir, dependiendo del contexto, en ser incorrupto. Una persona que no es corrupta, pues. ¿Ok? Así es de que imagínate, si nosotros entendemos las sanas palabras primeramente como ser fiel a la doctrina, fiel en doctrina, pues esto por supuesto que está relacionado con una persona que no es corrupta, que es incorruptible en su aprendizaje. Nos damos cuenta de lo importante y lo relevante que es entender el contexto en el que Pablo le escribió a Timoteo esto. Retén las sanas palabras. Que le está diciendo, aunque de mí las oíste, sabes que no son mías, sabes que son la palabra de Dios. Así es de que podríamos considerar que las sanas palabras que provienen de la enseñanza de Pablo tienen que ver con la sana doctrina,
que es considerada incorruptible, como la leche natural no adulterada. Dice el verso 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Una vez más, ¿recuerdan? Una vez más, Pablo se vuelve a referir a esta expresión, el depósito, que es la misma expresión que ocupó en el versículo 12 para referirse a su depósito para el día del juicio, que será guardado por el poder de Dios. Y también entendimos ya que se refirió a esto. ¿Recuerdan qué es el depósito del que se refirió? Es un encargo. Así que ahora le dice a Timoteo que su depósito también será guardado para aquel día por el Espíritu Santo. Es decir, que al igual que Pablo, Timoteo tenía un encargo que Dios le había confiado. Esto lo hemos estudiado, lo hemos analizado en los estudios anteriores y recuerden que esto tiene que ver con esta responsabilidad que tú y yo hemos adquirido al haber recibido el Evangelio y haber hecho este pacto con Dios para ser obedientes, para ser fieles a su voluntad. Y como creyentes debemos cumplir con ese depósito, debemos cumplir con este llamado. Sin embargo, es necesario que para que podamos cumplir con esa responsabilidad tengamos en cuenta que no debemos hacer según nuestras propias formas. Esto es otro rollo, eso es otro asunto también en el que tenemos que tener mucho cuidado. No debemos hacer según nuestras propias formas. Porque en este mismo pasaje el apóstol Pablo nos indica cómo debemos cumplir con este depósito, cómo vamos a cumplir con este llamado que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces no podría ser bajo nuestras propias formas, nuestra propia dinámica, a ver qué me voy a inventar para poder compartir el Evangelio el día de hoy. Yo sé que eso es muy tentado por muchos, para que supuestamente con el propósito de llegar a más personas, pero realmente tú no eres el que llegas ni a la esquina por ti mismo. Lo que puedas hacer, lo vas a hacer por el Espíritu. Es Él. Es su obra. El Espíritu de Dios toma tus palabras y se las lleva a quien Él quiere y a quien quizás ya estás esperando escuchar y recibir esa palabra. El Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar a cumplir ese encargo que hemos recibido de parte de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que podemos esperar que el Espíritu de Dios obre a fin de que nosotros podamos cumplir con ese encargo que hemos recibido? ¿Cómo? Bueno, la respuesta tiene que ver con la consistencia, con la constancia que debemos mantener en nuestras vidas al caminar en la voluntad de Dios. No nada más en el Shabbat, no nada más en las fiestas del Eterno, no nada más cuando te encuentres con los hermanos en la fe. Eso no es consistencia, eso no es constancia. Eso es hipocresía. En términos comunes, voy a hablar de otros conceptos para a ver si puedes captar de manera más genérica lo que quiero expresarte. En términos comunes, socialmente hablando, existen dos conceptos muy importantes que últimamente se han estado promocionando en la vida pública, sobre todo en la vida de un servidor público, una persona que trabaja para el gobierno, alguien que puede ser una autoridad, un servidor público, etc. ¿Y con qué propósito se enseñan estos conceptos o se han promocionado mucho estos dos conceptos? Con el propósito de evitar la corrupción. A
propósito lo cito porque acabamos de ver que el concepto de sanas palabras, las sanas, tiene que ver con ser incorruptible. Entonces, estos conceptos de los que se habla últimamente, y están muy divulgados, muy promocionados en gobierno sobre todo, tienen que ver con evitar que la corrupción de las autoridades, de los servidores públicos en general. Estos conceptos son la ética y la integridad. Yo sé que de repente se van a espantar algunos por ahí, pero ¿por qué? Porque la ética tiene que ver lo relacionan mucho con un aspecto filosófico relacionado con la moral. No está mal, y si tú lo analizas bien, simplemente lo que pasa es que a mucha gente le espanta de repente hablar de filosofía, pero hay que entenderlo también en su sentido correcto. La ética y la integridad son conceptos que, aunque son distintos, están totalmente vinculados, totalmente. La ética, ¿qué es la ética? ¿Cómo la podrías tú entender de forma común, simple? Son todos estos principios y valores que a ti te van a ayudar a determinar qué actitudes son las correctas y qué actitudes son incorrectas. Y te van a ayudar en un momento dado a tomar las decisiones que son correctas. Mientras que la integridad, ¿sí?, tiene que ver con actuar de acuerdo con estos principios y valores que estás poniendo en práctica para poder tomar las decisiones correctas. Entonces, si nos damos cuenta, ética e integridad son conceptos distintos, pero están vinculados totalmente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te explico esto? Bueno, si tú dices creer, tener fe, y hablas de los mandamientos de Dios, tu vida, toda tu vida, no solamente en esas ocasiones, no ocasionalmente, sino toda tu vida tiene que ver con ser íntegro. Tienes que ser una persona íntegra conforme a la voluntad de Dios. Tienes que ser una persona íntegra conforme a los mandamientos de Dios. Es imposible que alguien que pretenda cumplir su propósito o tu encargo, tu depósito del que está hablando el apóstol Pablo, es imposible que una persona lo logre si en su vida cotidiana no hay consistencia, no hay coherencia en la observancia de los mandamientos, que son precisamente estas sanas palabras de las que está refiriendo el apóstol Pablo. Existe una dinámica entre el Espíritu de Dios y la vida de las personas. Esta dinámica se desarrolla de forma muy sencilla. La ayuda que tú y yo podemos recibir de parte del Espíritu de Dios para poder cumplir nuestro encargo solo se va a manifestar a través de la consistencia que tengamos en nuestra vida cotidiana cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Tú deseas que el Espíritu de Dios obre en tu vida, se manifieste a través de ti en tu propia vida? Tienes que hacer esto. Tienes que ser coherente con la fe que dices tener. Tiene que haber coherencia en tu vida, en todo lo que tú haces con los mandamientos de Dios. Tú no puedes decir que eres una persona temerosa de Dios, que conoces al Señor, que conoces su palabra, que tienes la fe, si te prestas a las malas acciones, si das lugar, si permites en un momento dado, sin ningún problema, que en lo que tú te desenvuelves, donde tú te desenvuelvas en tu trabajo, en la escuela, en la familia, etcétera, se lleven a cabo actitudes
que son corruptas, que son incorrectas. Entonces estamos entendiendo la coherencia que existen en todos estos conceptos. El Espíritu de Dios entonces se va a poder manifestar en tu vida si cumples con las sanas palabras, como lo leemos en lo que dice el apóstol Pablo. Y en ese sentido, cuando tú escuches las sanas palabras, vas a entender que esas sanas palabras son las sanas palabras del Mesías, son las sanas palabras de Moisés, son las sanas palabras que siempre anuncian los profetas. Así es que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, ¿sí?, a cumplir con este llamado. Él es el que va a hacer posible que podamos cumplir con nuestro llamado, pero tenemos que ser coherentes, tenemos que ser íntegros. En la medida que nosotros somos adiestrados en el Espíritu por medio de poner en práctica las buenas obras conforme a las sanas palabras, y mientras seamos consistentes en este tipo de vida, el Espíritu de Dios que mora en nosotros va a guiar nuestros pasos en el discernimiento del camino espiritual que nosotros debemos seguir a fin de cumplir con nuestro depósito. Y así nuestras obras van a ser el producto de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Pablo está escribiéndolo de esta manera porque da por hecho que en la vida de Timoteo mora el Espíritu de Dios. Entonces, teniendo claro lo que podemos lograr si en realidad queremos cumplir con nuestro encargo, y ya hemos entendido que para ello debemos guardar las sanas palabras, ya entendimos que tienen que verlo con los mandamientos de Dios, entonces debemos ser conscientes, por otro lado, de que una de las cosas que va a hacer el Espíritu de Dios en nosotros es que estemos en esta consonancia con Él. Y si es que somos íntegros, es que vamos entonces a lograr tener un estado de satisfacción. Y eso es importantísimo. Vamos a poder estar satisfechos en gran manera con lo que estamos haciendo. A grado de no estar buscando donde no debemos, con el riesgo de evitar nuestro propósito. Y justo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo le habló acerca de la necesidad que nosotros tenemos de tener un contentamiento de lo que hacemos en el Señor. Fíjate, y les voy a explicar por qué les comento esto, porque es muy importante que tengamos este contentamiento. Dice 1 Timoteo 6, a partir del verso 3. Vamos a recordar esto porque ya lo estudiamos. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, una vez más, aquí cito el apóstol Pablo, las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías, si no se conforma a esta doctrina y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate bien, vamos a poner atención en esto que dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así es que la paz que anhelamos en nuestras vidas la tenemos en nuestro depósito. Tú ya tienes un depósito, ¿sí? Y
tú ya tienes la oportunidad de tener esa paz, porque el Señor lo prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da este mundo. No, si tú estás buscando una paz conforme al concepto del mundo, va a ser difícil que la puedas concebir. Él está hablando de una paz diferente en el espíritu sobrenatural, que te va a permitir soportar muchas cosas, circunstancias en donde cualquiera diría, no, pues ahí no hay paz, pero tú estás en paz. Entonces, si anhelamos en nuestras vidas esta paz, la vamos a tener en nuestro depósito siempre que nos enfoquemos en cumplir con este llamado de esta forma, como lo estaba hablando el apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice el verso 15. Regresamos ahí a segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Una vez más, fíjate cómo dice, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero habla de todos. En este pasaje Pablo se refiere a aquellos que abandonaron la fe, abandonaron las sanas palabras de Pablo. Y esto que refiere Pablo es importante porque para muchos que han recibido el llamado a la predicación del Evangelio, llegan a padecer de repente un desánimo. No sé si has sabido de personas que han recibido un llamado para predicar la palabra de Dios, tienen un ministerio y de repente caen en desánimo cuando se dan cuenta de que las personas que les seguían o que seguían sus enseñanzas de repente cambiaron y se regresaron a la vida de antes, quizás. Y esto ocurre porque los ministros, aquellos que están llamados a predicar la palabra de Dios, llegan a considerar que son ellos los que fallaron. Y cuando menos tienen esa duda, tienen esa duda y eso provoca que su convicción acerca de lo que ellos enseñan se debilite. Entonces, ¿cuál fue el motivo real? ¿Realmente está vinculado con el llamado fidedigno? ¿O fue algo que ellos se crearon teniendo una expectativa determinada? Lo que diferencia un verdadero llamado, un llamado fidedigno de alguien que comienza a hacer algo por su propia decisión, es precisamente eso, la expectativa. En realidad existen muchos aspectos que pueden llegar a desanimar a un predicador de la palabra de Dios para continuar con el cumplimiento de su llamado. Como hoy en día, el hecho de que sean pocas personas las que le escuchan, por ejemplo, ¿no? De repente muchos se desaniman. Yo he sabido de personas que comienzan a predicar y quizás con mucha emoción, mucha pasión y todo, pero de repente se desaniman. Dicen, bueno, pues es que nadie me escucha, no tenía, no sé, seguidores, etcétera, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué ocurre esta situación? Cuando un predicador piensa que por el hecho de que sean pocas personas las que siguen sus enseñanzas, ellos comienzan a abandonar las sanas palabras. Están en un grave riesgo porque si ya entendimos que las sanas palabras
tiene que ver con la sana doctrina. En algunas ocasiones muchos de estas personas comienzan a buscar otro tipo de enseñanza, con la cual buscan obtener más seguidores. Y comienzan a enseñar cosas que en ocasiones resultan ajenas a la verdad de Dios. Y lo más peligroso es que pueden incluso no darse cuenta de que se están alejando de la verdad. Eso es lo más peligroso. Porque en el momento que comienzan a tener sus propias expectativas como móvil más importante en su ministerio, entonces comienzan a alejarse de la simpleza de la palabra de Dios. Y comienzan a complicarse y comienzan a complicar a los demás, a las personas que les siguen, y de repente comienzan a confundirlos. Y de repente cambian, dicen unas cosas y otras, y ya comienzan a tomar incluso en ocasiones corrientes totalmente ajenas a la verdad. Hoy en día, en todos lados está plagado, todos los medios de comunicación, de difusión, está plagado de enseñanzas que se han tergiversado y que justo precisamente por no tener este contentamiento en la doctrina del Mesías, han decidido buscar un supuesto conocimiento mayor, supremo, más elevado, más espiritual, y lo único que han logrado es precisamente caer en esta hipótesis de la que el apóstol Pablo mismo, él dijo, se envanecen, nada saben. Efectivamente, después de haber de este camino, de este proceso de aprendizaje, como cualquier otro discípulo del Mesías, que en eso estamos todos, en ese proceso de aprendizaje, no hay nadie que lo sepa todo. Pues entonces comienzan a envanecerse, porque quieren sobresalir de los demás, quieren decir, no, pues es que necesito que me sigan, porque necesito que piense la gente que yo sé mucho. Y eso, la verdad, da risa. Da risa después de entender a Pablo. Da risa. Y tristeza también, por supuesto, por muchas personas que siguen por ahí. Ahí van, sobre la misma, porque no han entendido las ovejitas todavía que es uno al que hay que seguir, sobre todo. Y que hay que tener mucho cuidado de no desviarse de ese camino, porque es muy fácil. Esta actitud de los líderes religiosos genera varias cosas al mismo tiempo, empezando por ellos mismos. Se alejan de la verdad porque dejaron de tener el contentamiento del depósito que recibieron, este llamado que recibieron originalmente, el llamado para predicar la sana doctrina. Eso genera que comiencen a idear formas que les permitan tener más seguidores, ser más populares. ¿Por qué? Porque no encontraron el contentamiento en la fidelidad a su llamado. Y esto les genera un entendimiento corrompido. Comienza a corromperse su entendimiento, que es transmitido, lamentablemente, a muchas otras personas que igualmente no han tenido el contentamiento y la paz que solo va a ser generada por la sana doctrina. Estas dos personas que menciona el apóstol Pablo, Figelo y Hermógenes, fueron creyentes que en alguna de las congregaciones de Asia, a pesar de haber recibido las sanas palabras de Pablo, pues de la buena enseñanza, finalmente lo abandonaron. Es decir, que abandonaron la fe verdadera. Y cuando dice todos me abandonaron, es muy probable que estas personas, Figelo y Hermógenes, hayan sido líderes. Eso es lo más delicado, que hayan sido líderes y obviamente al ser
encargados de una congregación, pues lo seguían muchas personas. Y al mismo tiempo, como se alejaron de las sanas palabras, comenzaron a enseñarle a todos los demás otras palabras. Entonces dice Pablo, todos me abandonaron. A eso se refirió. No solamente estos dos, sino muchas personas. Entonces imagínate el dolor de Pablo de saber esta situación. Y dice el verso 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Fíjate qué importante fue este señor, Onesíforo. En este pasaje Pablo menciona la casa de Onesíforo y al decir la casa de Onesíforo puede referirse a una familia, su familia, la familia que esta persona, o puede también referirse a una congregación en donde Onesíforo era el responsable de compartir la enseñanza. En aquel tiempo era muy común usar la casa de para referirse a una congregación. Así es de que es probable que se refiera a su familia, ¿sí?, en primera instancia, pero también es probable que se refiere al lugar donde había personas que seguían las enseñanzas de Onesíforo. Así es de que Pablo en este pasaje hace un contraste. Está haciendo un contraste respecto de aquellos dos que dice que lo abandonaron, junto con todos los que lo abandonaron, de lo que podemos entender que igualmente Figelo y Hermógenes entonces eran responsables de alguna congregación y en consecuencia junto con ellos todos los creyentes que podían haberse encontrado en esa congregación pues también se apartaron de las sanas palabras de Pablo, como lo expresó él mismo. Lo abandonaron todos ellos. Recibieron otra enseñanza. Sin embargo, Pablo, una vez más, la forma en que se refiere a la casa de Onesíforo, fíjate, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Estaba orando por la casa de Onesíforo, precisamente porque ellos se mantenían fieles a la sana doctrina. Pero además, la oración de Pablo tuvo que ver con la forma en que lo trataron. Y esto es muy importante porque es de lo mismo que viene hablando desde el principio acerca de Timoteo. Porque Timoteo no se avergonzó. Dice el verso 16, continúa el verso 16, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, igual que Timoteo. Aquí la palabra confortó en el griego es la palabra anapsujo, que también puede ser entendida como refrescar, levantar el ánimo. Eso fue lo que hizo por Pablo. Qué importante, Onesíforo, y en ese sentido no se avergonzó de sus cadenas, no se avergonzó de Pablo por haber estado preso. A pesar de que Pablo fue considerado en ese tiempo pues un criminal para haber estado encarcelado. Pablo, para comprender esto de lo que está hablando y la importancia que tuvo esto para Pablo, es como piensa en aquellos que en un momento dado pertenecen a una banda, ¿sí?, que son considerados malhechores y son descubiertos y detienen al líder y lo meten a la cárcel. Está en prisión. ¿Qué es lo que sucede con los demás? Pues se apartan, es más, dicen ni lo conozco o manifiestan vergüenza, ¿no?, del líder al que seguían supuestamente. En términos comunes eso es lo que sucede. Eso fue justo lo que ocurrió con Yeshua cuando fue arrestado. Él fue arrestado, todos sus discípulos lo abandonaron, huyeron por temor a ser arrestados igualmente. Y en el caso de Pedro, que a pesar de que lo estaban relacionando con Yeshua, él lo negó en 3 ocasiones. O podríamos imaginar la forma en que lo negó, incluso, ¿te imaginas?
quizás hasta mostrando vergüenza. Yeshua dijo que se escandalizarían de él. Todos ellos en su momento fueron considerados malhechores. Yeshua y sus seguidores fueron considerados malhechores, delincuentes, por todos aquellos incrédulos. Es exactamente lo mismo que estaba ocurriendo con Pablo, y todos los que le estaban siguiendo lo abandonaron y decidieron mejor enseñar algo diferente. ¿Por qué? Pues porque no les fuera a pasar lo mismo, quizás. Por eso es tan importante el hecho de que Timoteo y Onesíforo no se hayan avergonzado de manifestar públicamente que seguían las sanas palabras de Pablo. Y así enseñaban a los creyentes sin temor a ser igualmente arrestados y encarcelados. Por el contrario, Onesíforo hizo algo importante, muy importante. ¿Qué hizo? Dice el verso 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Aquí la palabra solícitamente en el griego es la palabra deuteron y se traduce como hacer algo muy rápidamente. Dice solícitamente. Es decir, que cuando Pablo llegó a Roma, Onesíforo lo buscó inmediatamente con diligencia. Y esto resulta muy interesante porque esa actitud de Onesíforo resulta totalmente contraria u opuesta a una actitud de quien se avergüenza de alguien. Pues lo menos alguien lo que haría cualquier persona en un momento pues, era buscar a aquella persona que está siendo considerado un delincuente. A menos que fuera un familiar, ¿no? Pero no cualquiera. Onesíforo buscó a Pablo sin importarle literalmente lo que estaba ocurriendo con Pablo. Sí, si pudiera pasarle incluso lo mismo, que llegaran a considerarlo igualmente delincuente, porque por eso Pedro en su momento negó conocer a Yeshua. Negó ser de sus seguidores. ¿Por qué? Porque tuvo temor de que le hicieran lo mismo, de que lo encarcelaran. Onesíforo estuvo prácticamente en la misma posibilidad y dijo, no, lo buscó literalmente, muy rápidamente, y lo halló, dice Pablo. Sin importar lo que pudiera pasarle o llegar a pasarle, igualmente que la persona que se identifica con tu fe, ¿sí? En un momento dado puede negar que te conoce, avergonzarse de lo que enseñas. Esto es muy común hoy en día. Dice el verso 18, concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Una vez más, Pablo se refiere a aquel día y ya entendimos en el estudio anterior que no está refiriéndose Pablo al día de la ira de Dios, que en ocasiones el día del Señor es identificado como el día de la ira de Dios. Pablo escribió refiriéndose a alguien que merecía recibir la misericordia de Dios. Solo puede estarse refiriendo, por supuesto, al día de todo, en el que todos vamos a comparecer al trono de nuestro Señor, Yeshua, como ya lo analizamos en nuestro estudio anterior. ¿Y qué dice? Que haya misericordia en aquel día. Concédale el Señor su misericordia, justo en ese momento. Recordemos que Pablo asimismo confirmó que Dios no nos ha puesto para recibir la ira del Señor. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces se confunde este día al que está refiriéndose Pablo con el día de la ira. Pero recordemos, esto ya lo hemos analizado también, lo estuvimos analizando ya anteriormente. Dice 1 Tesalonicenses 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Qué significa? No significa que vas a alcanzar la salvación ya la tienes por causa del sacrificio de nuestro Señor. Decir que que por tus méritos vas a alcanzar esa salvación sería una blasfemia, por supuesto. No, no estoy hablando de eso, sino que Pablo se está refiriendo que por el hecho de que eres salvo, justo precisamente no has sido puesto para ira. Y en ese sentido, este día al que se refiere Pablo, entonces, en este último versículo tiene que ver con la confirmación de que Dios nos va a dar su misericordia. Él oró en su momento para que nosotros, casi como Onesíforo, alcanzáramos misericordia al Señor en este día en el que vamos a comparecer ante su trono. Porque la misericordia en el contexto del juicio tiene que ver con recibir su perdón. ¿Ok? Dice, para concluir, el verso 18, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Pues claro, cómo es que este Onésimo fue justo, ¿sí? Perdón, Onesíforo, ya le estoy cambiando el nombre. Sí, la referencia que Pablo hizo de él fue justo en el contexto del encargo que él recibió y que conforme a la voluntad de Dios estaba obrando. Porque Onesíforo era consciente de que por el Espíritu de Dios, él sería guardado en su depósito solo por el Espíritu de Dios. Onesíforo sería guardado en el cumplimiento de su llamado en el plan de restauración. Que así como Onesíforo, tú seas recordado por muchas personas por haber sido de bendición en momentos importantes, quizás difíciles en la vida de otras personas, y que te recuerden como alguien que ministró con sanas palabras de aliento, de fortaleza espiritual, como el beneficio que recibió Pablo de este siervo del Señor. Así es de que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Seamos fieles a las sanas palabras de la sana doctrina que son los mandamientos de Dios, como la expresión más importante de que el amor de Dios vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Amén.